Sean todos bienvenidos una vez más a una historia para no dormir, donde las leyendas más oscuras y los relatos más inquietantes cobran vida. Esta noche, prepárate para sumergirte en el terror que habita en los rincones más apartados de México, aquellos lugares donde las sombras susurran secretos que preferirías no escuchar. La historia que estás por escuchar el día de hoy no es un simple cuento, es una advertencia, una historia contada por aquel que sobrevivió para narrarla. Así que apaga las luces, ajusta el volumen y recuerda, no todo lo que te rodea es tan inofensivo como lo crees. Corría el año 2003, cuando mi primo Esteban y yo decidimos pasar las vacaciones de verano en el pequeño pueblo donde vivían nuestros abuelos. El lugar era tan tranquilo que apenas si había señales de la modernidad. Todo era rural, con caminos polvorientos y casas viejas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Era el típico lugar donde uno pensaría que nunca pasa nada, pero no podíamos estar más equivocados. Una tarde, mientras explorábamos los alrededores, nos encontramos con una casa que estaba completamente abandonada. Parecía estar a punto de colapsar en cualquier momento. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de uno de sus goznes, y la maleza había crecido hasta cubrir buena parte del patio frontal. Había algo en aquel lugar que nos atraía, a pesar de que todo en él parecía gritar que nos alejáramos. El pueblo estaba lleno de rumores sobre esa casa. La gente decía que estaba maldita, que nadie en su sano juicio debería acercarse a ella. Las personas más viejas del pueblo recordaban que la casa había pertenecido a doña Margarita, una mujer que, según contaban, había sido una curandera. En un principio, todos acudían a ella por remedios y consejos, pero con el tiempo empezaron a circular rumores de que se había adentrado en algo mucho más oscuro. La historia de Margarita era conocida por todo el pueblo. Después de la trágica muerte de su esposo y su hijo en un accidente inexplicable, la mujer se encerró en su casa y ya casi no se le veía. Algunos decían que en su desesperación había comenzado a practicar magia negra, intentando comunicarse con los muertos o traerlos de vuelta. Según los rumores, varias personas en el pueblo comenzaron a enfermar o a tener mala suerte después de haber tenido algún tipo de conflicto con ella. La situación escaló tanto que una noche un grupo de hombres decidió enfrentarse a Margarita. Nadie sabe exactamente qué pasó aquella noche. Algunos decían que la sacaron de la casa y la llevaron afuera del pueblo, donde se deshicieron de ella. Otros decían que simplemente desapareció. Sin duda alguna, lo único cierto era que la casa quedó abandonada y con el paso de los años se convirtió en un lugar al que nadie quería acercarse. Las historias sobre apariciones, sombras y ruidos extraños comenzaron a circular, alimentando la leyenda de que la casa estaba maldita. Esa misma tarde, Esteban y yo nos encontrábamos frente a la puerta de la vieja casona. No sé qué fue lo que nos motivó a entrar. Quizás la curiosidad, quizá el aburrimiento. El lugar nos atraía de una forma extraña, casi como si algo desde dentro nos llamara. Cruzar el umbral fue como entrar en otro mundo. El aire se sentía más denso, pesado, y el silencio era abrumador. Caminamos por la que alguna vez fue la sala principal, con muebles cubiertos de polvo y cortinas raídas que colgaban de las ventanas rotas. A cada paso que dábamos, el suelo crujía bajo nuestros pies, como si la casa misma estuviera reaccionando hacia nuestra presencia. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido suave, casi imperceptible al principio, como si alguien estuviera arrastrando los pies en el piso de arriba. Nos miramos con incertidumbre. Es solo el viento, dijo Esteban. Aunque noté que su voz temblaba, yo no estaba tan seguro. Decidimos subir las escaleras. Con cada paso el sonido se hacía más claro.
Era como si alguien caminara justo por encima de nosotros, moviéndose de una habitación a otra. Cada vez que nos deteníamos, el sonido cesaba, pero en cuanto comenzábamos a caminar de nuevo, los pasos regresaban, siempre un poco más cerca. Al llegar al segundo piso, notamos que todas las puertas de la habitación estaban abiertas, excepto una al final del pasillo. Esteban se detuvo, mirándome con una mezcla de miedo y curiosidad, sin decir una sola palabra. Caminamos hasta esa puerta. Estaba entreabierta, y desde el interior se veía un suave resplandor que no podíamos explicar. La casa no tenía electricidad, ni siquiera había velas encendidas, pero algo dentro de esa habitación emitía una luz tenue. Empujamos la puerta lentamente, y lo que vimos dentro nos dejó paralizados. La habitación estaba vacía, salvo por un círculo dibujado en el suelo de madera. El círculo estaba hecho con lo que parecía ser tiza, y dentro de él había figuras extrañas, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Alrededor del círculo había restos de velas negras, ya derretidas, y en una esquina de la habitación había una muñeca de trapo sucia y desgarrada, con una expresión grotesca cosida en su rostro. De repente, el ambiente de la habitación cambió y el aire se volvió frío, mucho más frío de lo que debería haber estado en una tarde de verano, y una sensación de presión nos invadió. Fue en ese momento que escuchamos el susurro. Era apenas un murmullo, pero era claro que no estábamos solos. La voz parecía provenir de todas las partes y de ninguna a la vez, como si las mismas paredes de la casa estuvieran hablando. Esteban salió corriendo sin decir una sola palabra, y yo lo seguí de inmediato. Bajamos las escaleras tan rápido como pudimos, con la sensación de que algo nos estaba persiguiendo. No paramos hasta que estuvimos fuera de la casa, de vuelta en la calle, jadeando y llenos de terror. Esa misma noche, Esteban me confesó que mientras bajábamos las escaleras, había sentido una mano helada agarrándole el hombro. No lo mencionó en ese momento, porque estaba paralizado de miedo. A partir de ese día, ambos comenzamos a tener pesadillas. Soñábamos con la casa, con la mujer que alguna vez vivió ahí, y con la extraña muñeca de trapo que nos observaba desde la oscuridad. Un año después de aquella experiencia en la vieja casona, regresé solo al pueblo. Esteban había decidido no volver jamás. Decidía que aquel verano había sido suficiente, y cada vez que tocábamos el tema se ponía visiblemente incómodo. A pesar de lo ocurrido, algo en mí me empujaba de nuevo a ese lugar, como si la oscuridad que habíamos sentido aún me llamara. No estaba seguro de lo que estaba buscando, pero necesitaba respuestas. Sin embargo, no imaginaba lo que me esperaba esta vez. Era una tarde de agosto cuando llegué al pueblo. Todo parecía igual de tranquilo y monótono que antes, pero esa sensación de calma era engañosa. Durante los primeros días intenté reanudar la rutina de mis veranos anteriores: caminatas por los campos, visitas a la plaza y charlas con los ancianos del lugar. Sin embargo, noté que había una especie de murmullo en el ambiente, como si la gente hablara a escondidas de algo. Al pasar cerca de grupos de personas, las conversaciones cesaban abruptamente. Lo que me inquietó más fue que nadie mencionaba la vieja casona. Una tarde, mientras caminaba por las afueras del pueblo, me encontré con una pequeña ermita que no recordaba haber visto antes. Estaba en lo profundo de un sendero de tierra, oculta tras árboles y maleza, como si el tiempo mismo lo hubiera querido borrar. Las paredes de la ermita estaban cubiertas de musgo y grietas. La puerta vieja y decolorada estaba entreabierta, como si hubiera sido abandonada a mitad de algo. Una extraña atracción me impulsó a entrar. Al asomarme por la puerta, el interior estaba completamente oscuro. El aire denso, frío,
A pesar del calor sofocante del verano, daba la impresión de que la ermita no había sido tocada en décadas. Crucé el umbral y a medida que avanzaba, noté que las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos. No eran cruces, no eran imágenes de santos como uno esperaría en un lugar así. Eran símbolos extraños, intrincados, que parecían grabados directamente en la piedra. Parecían antiguos, como si pertenecieran a un tiempo mucho más oscuro y primitivo. El silencio en el interior era abrumador, solo interrumpido por el eco de mis pasos resonando en el suelo de piedra. Al fondo de la ermita, en un altar deteriorado, una figura encapuchada se encontraba de pie. Su túnica era negra y parecía fundirse con la oscuridad que la rodeaba. Por un momento pensé que era una estatua, pero pronto me di cuenta de que su pecho subía y bajaba levemente, como si estuviera respirando. Mi cuerpo se congeló. La figura no se movió ni emitió sonido alguno, pero la sensación de que me estaba observando era innegable. Sentía su mirada clavada en mí desde la sombra bajo su capucha. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Fue en ese momento cuando escuché la voz. Una mezcla entre un susurro y un eco lejano, como si viniera desde las profundidades de la tierra. No podía entender lo que decía, pero la sensación de que esas palabras estaban dirigidas a mí me erizó la piel. Quise moverme, correr, escapar de ahí, pero sentía como si algo invisible me mantuviera clavado en el lugar. Entonces la figura comenzó a moverse lentamente. Di un paso hacia adelante y pude ver que bajo la capucha no había rostro, solo un vacío oscuro, una sombra infinita. El susurro se volvió más fuerte, más insistente, y aunque no podía entender las palabras, sentía que me estaba advirtiendo o quizás llamando. El eco de la voz resonaba en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez, hasta que sentí un dolor agudo en los oídos. Fue entonces cuando todo se apagó. No recuerdo mucho después de ese momento, salvo una sensación de frío intenso y una presión insoportable en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. Cuando desperté, estaba tirado fuera de la ermita bajo el sol. El calor del día era asfixiante, pero yo seguía sintiendo este frío interno. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero al mirar la entrada de la ermita supe que no volvería a entrar. Algo me había dejado salir, pero sabía que no me había ido solo. Ese día algo cambió en mí. El eco de esa voz, ese susurro, comenzó a perseguirme en mis sueños. Al principio era solo un murmullo lejano, pero con el tiempo se fue haciendo más claro. Cada noche escuchaba esa misma frase incomprensible, y aunque no podía entenderla, sabía que me estaba advirtiendo de algo. Pero lo peor fue lo que empezó a suceder cuando estaba despierto. A veces en mediodía escuchaba pasos detrás mío, aunque estuviera solo. Sentía la presencia de algo a mis espaldas, y aunque no podía verlo, sabía que estaba ahí, observándome. Algunas noches despertaba de golpe, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, mirándome desde las sombras. Decidí regresar al pueblo para buscar respuestas. Tal vez alguien podría explicarme lo que había visto, o al menos contarme algo más sobre esa ermita. Al llegar noté que el ambiente en el pueblo había cambiado. La gente parecía más distante, como si supieran algo que yo no. Me acerqué a uno de los ancianos del lugar, don Ignacio, un hombre que había vivido allí toda su vida. Cuando mencioné la ermita, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron y bajó la voz. Esa ermita no es un lugar al que debas volver, dijo en un tono que me heló la sangre. Hace muchos años hubo un grupo de personas que practicaban rituales ahí. Nadie sabe exactamente qué hacían, pero la gente del pueblo los comenzó a llamar los hijos del eco. Dicen que invocaban a algo que no pertenece a este mundo. Le pregunté qué había pasado con esas personas, pero don Ignacio se negó a continuar. Solo me dijo que la ermita había sido sellada por una razón y que no debía volver a acercarme. Cuando le conté lo que había visto, su rostro palideció.
Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me armé de valor y volví a la vieja casona. Quería entender si todo lo que había vivido estaba relacionado. Al llegar, me di cuenta que el lugar se sentía diferente, más oscuro, más pesado. Caminé hacia la casa, pero antes de llegar a la puerta escuché algo, un eco lejano, pero inconfundible. Era la misma voz, el mismo susurro que había escuchado en la ermita, pero esta vez entendí las palabras que decían: no hay escape. Y así terminamos esta noche llena de susurros del pasado, ese lugar maldito y criaturas que parecen surgir de las pesadillas más profundas. Recuerda que la historia que acabas de escuchar no es solo un relato para entretenerte, es una experiencia real que podría estar más cerca de lo que imaginas. Si alguna vez te encuentras en un sitio donde el aire parece detenerse y sientes que te observan desde la oscuridad, tal vez sea mejor que no investigues demasiado. Nunca sabes qué puede estar pasando. Nos vemos en la próxima entrega de una historia para no dormir. Hasta entonces mantente alerta, porque el terror no tiene horarios.